Evangelio de noviembre 18, 2016, del Santo Evangelio según San Mateo. Inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos al verlo andar sobre el agua se espantaron, y decían, «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro, «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó, «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó, «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, el día de hoy tenemos simple y llanamente este hermoso evangelio de Mateo. ¿De qué está hablando hoy el Señor? Es la revelación más hermosa de sí mismo. Muchas veces, y es un problema de la traducción, muchas veces hay personas inclusive que dudan, y teólogos, cuando estudiamos los evangelios, no tenemos muy claro cuando Jesús tiene conciencia. Inclusive, por ejemplo, hay un teólogo muy reconocido, Bultmann, un teólogo muy reconocido protestante, que dice que Jesús no tenía conciencia de ser Dios. Sin embargo, aquí es todo lo contrario. Creo que el punto fundamental de todo este evangelio, y que el cual quiero remarcar, es este. Vemos cómo esto está sucediendo después de la multiplicación de los panes. Jesús ha despedido a sus discípulos para que crucen al otro lado, evitando que la muchedumbre quiera proclamarlo rey, porque esa era la intención de ellos, proclamarlo rey. Finalmente pasa la noche orando, agradeciendo a Dios ese don de la multiplicación de los panes que ha podido dar a todos los hambrientos, prefiguración de la Eucaristía. Habría que ver si nosotros también pasamos la noche, al menos alguna, haciendo oración, dando gracias cuando Dios nos regala cosas para los demás. Vemos el asunto de la barca. Jesús manda a los discípulos, mas no los manda solos. No los va a dejar solos. Se ha pasado la noche y en la madrugada va a su encuentro caminando sobre el agua. Y uno tiene que primero que nada ponerse a pensar, ¿qué pensaba Jesús? ¿Cómo Jesús se echa a caminar sobre el agua? Se echa a caminar sobre el agua porque tiene toda la confianza de que puede. Y sin embargo, Jesús es un verdadero hombre, pero tiene la fe, la confianza de ser hijo de Dios. Y ahí es interesante cómo su conciencia humana va entrando a este conocer, a este reconocerse ser Dios. Y tan es así que cuando se acerca a los discípulos viendo humanamente que una figura humana se les acerca, pues piensan que es un fantasma. Seguramente alguien lo vio primero, volteó y dijo, miren, un hombre caminando, una sombra caminando sobre el agua, cosa que nunca habían visto. Es un fantasma, gritó otro, o a lo mejor el mismo. Y todos gritando de miedo. Todos. Pero el Señor inmediatamente les contesta, tranquilícense, no teman, soy yo. Y en ese soy yo, qué desafortunada es la traducción. Tanto la traducción en el latín como la traducción en el castellano.
Para eso necesitamos irnos al original en griego, ego eimi. Porque ego eimi es la palabra que usa Dios, Yahvé, para decirle el nombre a Moisés en el episodio de la zarza. Cuando los judíos me pregunten, ¿quién me envió? ¿Qué voy a decir? ¿Cuál es tu nombre? Dile que ego eimi te envió. Es decir, dile que Yahvé en hebreo. Cuando Jesús pronuncia esas palabras, seguramente las habrá pronunciado en hebreo o si no en arameo. No ego eimi, sino Yahvé. Y entonces Pedro, movido por el Espíritu, le dice algo que pareciera un poco así como a primera vista, como un reto. Si tú eres Dios, mándame ir a ti. Pero que inmediatamente había que atenuarlo en el momento de que verdaderamente Pedro se baja y pisa el agua con la seguridad de ir hacia él. Había ya en Pedro, en ese momento, la acción del Espíritu Santo y la fortaleza de la decisión de creer en Cristo. Por eso le dice, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Y por toda respuesta el Señor le dice, ven. ¿Qué podríamos nosotros decir? Esa es una frase de las que más me gustan de Pedro. Yo también en muchas ocasiones le digo al Señor, Señor, mándame ir a ti. Porque si tú me lo mandas, yo sé que este cuerpo y este corazón va a ir contigo seguro, porque nadie puede desobedecerte. Mándamelo tú, para que a una costa y en contra mía pueda yo ser salvado por ti. Porque verdaderamente, al menos yo en mi persona no confío. Yo soy solamente un miserable pecador, que siempre tiende hacia el pecado, que siempre tiende hacia lo malo, y es solamente la gracia de Dios la que me levanta de mi miseria, la que me hace caminar hacia Él y la que me da fortaleza. Qué hermosas palabras de Pedro, sálvame Señor. Pedro no considera pensar en nadar de regreso a la barca. Pedro se ha fijado que ha podido pisar, contrariamente a cualquier razonamiento y experiencia de él como pescador, ha pisado el agua y el agua le ha sostenido con fuerza suficiente para poder caminar. Ya no está pensando en salvarse a sí mismo. Ahora voltea con el Señor y le dice, sálvame Señor. Posteriormente va a recibir un regaño. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dios deposite en nosotros el Espíritu Santo de forma tal que nos permita no dudar. Aunque ciertamente eso es difícil pedírselo. Porque realmente la duda va adherida, anexa a nuestra libertad. Y jamás Dios nos va a quitar la libertad. De otra manera no podríamos encontrarnos en el amor. Pidámosle de todas formas fervorosamente por unos por otros y por nosotros mismos. Dios les bendiga, hermanos.